Seguimos a continuación con todo lo que estábamos diciendo de la identidad, del cálculo de predicados con identidad. Habíamos visto ya cómo se expresaban algunas proposiciones, algunas expresiones concretas, exactamente tal, exactamente uno, y ahora teníamos que decir algo sobre las descripciones indefinidas y las descripciones definidas, que ya habíamos comentado antes que eran muy importantes. Las descripciones indefinidas para Russell son las que se construyen en el lenguaje natural como he encontrado un hombre. Y aquí tenéis el artículo indeterminado, un. Sería, por tanto, un nombre común. Si tomamos el ejemplo de Russell, he encontrado un filósofo, no es siempre falsa. Digamos, sería el modo de decir he encontrado un hombre, eso quiere decir que esta expresión he encontrado un filósofo no es siempre falsa. Si lo expresamos con el lenguaje, digamos, con la simbología a la que estamos acostumbrados, existe un X tal que X cumple ser filósofo y a la vez se da el predicado encontrar, donde el primero encuentra al segundo. En este caso la R estaría por Russell. Russell encuentra a un X, tal que ese X cumple el ser filósofo. Esto es lo que quiere decir que he encontrado un hombre. Aquí de nuevo el predicado ER, que es una relación binaria. R encuentra, en este caso R encuentra X y R es una constante que estaría por Russell. Ahora, estas son las indefinidas, pero las que nos interesan son las descripciones definidas y son las que en el lenguaje natural se construyen con el artículo el X tal que. Y como dice aquí, son muy útiles porque se toman a la manera de nombres propios, o sea, sustituirían lo que sería un nombre propio. Y aparecen en todas las expresiones de identidad que hay entre términos. Como dice aquí, de hecho, son las construcciones que subyacen a todas las definiciones asociadas a un nombre concreto, que está por alguna cosa. Y mediante esta identidad, nombre, descripción, podemos ir fijando, clasificando, aumentando, comunicando los conocimientos. Por ejemplo, por mantenernos en el ejemplo, Russell pone este ejemplo, ¿qué decir el centro de masa del sistema solar? Con lo cual, el centro de masa del sistema solar no es una cosa que veamos, pero tú puedes decir es igual a tal cosa, es igual a tal otra, es el punto ideal sobre el que convergen determinadas fuerzas, es el punto matemático que suma las atracciones, lo que sea. Y entonces la descripción definida ofrece una información, describe, de ahí que se le llama descripción, un estado de cosas. A ese estado de cosas no tenemos un acceso directo, pero sí tenemos acceso directo a las otras cosas que estamos empleando para esa descripción. Con lo cual, dice, acerca del cual se puede establecer el significado en un contexto lingüístico, esto es, su valor de verdad. Volvemos a la cuestión. Aristóteles es el filósofo. ¿Cómo lo expresaríamos dentro de, digamos, con este sistema? Fijaos, el filósofo con la F mayúscula, el filósofo por excelencia, tal como, pues no sé, le citaba en la Edad Media, como le cita Santo Tomás o le citan otros. Existe un X tal que X cumple ser filósofo y a la vez para todo Y, si Y cumple ser filósofo, eso implica que Y es igual a X. Y a la vez X es igual, es idéntico, acordaos, la identidad, X es idéntico a, aquí te lo traduce, no siempre es falso para X que X es un filósofo y para Y es siempre verdadero que si Y es filósofo, entonces Y es idéntico a X y A es idéntico a X. Y A, acordaos, sería una constante individual, un nombre propio, que en este caso es Aristóteles. Con palabras normales, hay un filósofo que es único y se llama Aristóteles, porque con eso estamos diciendo que hay un único filósofo y que ese filósofo se llama Aristóteles. Sería un poco la manera de expresar esto. Como dice aquí, una expresión de este tipo se puede tomar como denotando una clase de un solo miembro, como si dijéramos, en la clase de ser el filósofo solo hay un miembro que es Aristóteles. Y todos los nombres propios y o los términos descriptivos singulares pueden ser tomados como denotando clases de este tipo. O sea, cuando tú tienes una denotación singular, cuando tú tienes una descripción de este tipo, en realidad es una descripción de una clase que tiene
un único elemento. En este caso el elemento sería Aristóteles. Si nos fijamos en el ejemplo que pone Russell, si tomamos A mayúscula, el predicado que denota ser el autor de Waverley. El autor es Scott. Entonces sería existe de manera individual un X tal que ese X cumple ser el autor de Waverley y a la vez ese X es Scott. Se identifica con la constante individual S que está por Scott, que es el que ha escrito la novela Dicho de otra manera, o sea, porque aquí fijaos está con el signo que habíamos visto antes, existe de manera individual. Tú puedes ponerlo, existe al menos un X tal que X cumple el predicado A. Y a la vez, para todo Y, si Y cumple el predicado A, eso implica que Y es igual a X. Con esto estás diciendo que existe un X de manera individual. Y a la vez estás diciendo que ese X se identifica, tiene la identidad con la constante individual S que está por Scott. Traducido, Scott es el autor de Waverley. Claro, como dice aquí, obviamente las expresiones del lenguaje natural con frecuencia son más complejas sintácticamente que las expresiones singulares de identidad. Por ejemplo, ser el autor de Waverley es una propiedad que está aquí tomada como un todo, pero digamos ser el autor del librito en cuestión denota una relación entre una persona y un libro, que a su vez se puede explicitar, esto conlleva luego muchísimas otras cosas, o sea, podríamos ir, aunque sea complejo, pero todo esto se puede presentar con precisión en términos formales, podríais ir componiendo cada vez más las fórmulas que van interviniendo. No quiere decir escribir un libro, en fin, se podría aquí complicar todo, pero el principio creo que es bastante sencillo. Esta expresión, Platón es el maestro de Aristóteles. Vamos a tomar M, X e Y, M como el predicado que quiere decir ser maestro de, X es maestro de Y. Entonces, tenemos la siguiente fórmula. Existe un X, acordaos, este es el que ejercita el magisterio, y existe un Y, este es el que lo recibe, tal que se da la relación X es maestro de Y, y a la vez, para todo Z, que es otra variable distinta, si se cumple que Z es maestro de Y, o sea, Z cumple enseñar a Y, eso implica que Z es igual a X, para que tengamos esto que habíamos dicho antes. Y a la vez, P, constante individual, Platón, es idéntico a X. Con lo cual, con esto estás diciendo, Platón es el maestro, o sea, con esto, como dice aquí, estás diciendo, Platón es el maestro de alguien. O sea, existe un X, existe un Y, tal que se cumple todo esto que hemos dicho. La X es Platón, con lo cual solo tienes al final que Platón y otra persona a la que enseña. Lo que pasa es que para llegar a decir Platón es maestro de Aristóteles, ya no tomamos una variable cualquiera. Fijaos que aquí hemos puesto Y como cualquier persona, sino que en la formulación de M tiene que estar la constante, el nombre propio. M es en la relación ser maestro, X es maestro de A, de una constante que es Aristóteles. Aquí denota ser maestro de Aristóteles. Luego ya aquí os hace referencia, cuando se estudia la lógica de relaciones, se verá la relación entre relaciones y descripciones, pero eso es más adelante. Ahora, si lo que estamos definiendo es que Platón es el maestro de Aristóteles, para eso hay que decir, existe un X tal que se cumple, X es maestro de A, que es una constante Aristóteles, y a la vez para todo Z, se cumple que si Z es maestro de A, eso implica que Z es igual a X, del que hemos partido. Y a la vez Platón es esa X, la variable X está en identidad con la constante P. Si quisiéramos aquí, todo esto se puede complicar de manera creciente. Por ejemplo, Platón es el maestro del filósofo, donde el filósofo es lo que hemos visto antes, por antonomasia es Aristóteles. Acordaos que lo habíamos visto aquí. Aristóteles es el filósofo, teníamos esta formulación. Entonces ahora lo que queremos decir es que
Platón es el maestro del filósofo. ¿Cómo lo plantearíamos? Existe un X y existe un Y, tal que Y cumple ser filósofo y a la vez para todo V, acordaos que V lo estábamos utilizando como una variable en el metalenguaje. Si V cumple F, eso implica que V es idéntico con Y. Con eso estamos diciendo que Y cumple ser filósofo y que es el filósofo por antonomasia, porque toda variable, si se da la variable, si la variable V cumple el predicado F, V tiene que ser igual a I, con lo cual aquí estamos diciendo que Aristóteles es el filósofo. Y a la vez ponemos el predicado ser filósofo de. X es filósofo de Y, se cumple que X es filósofo de Y, acordaos que ya con esto hemos dicho que Y es el filósofo, con lo cual tenemos que X es el maestro de Y y a la vez para todo Z se cumple que si Z es maestro de Y, eso implica que Z es igual a X, con lo cual con esto estamos diciendo que hay un único maestro del filósofo. Y por último estamos diciendo que X, esta variable que hemos dicho que tenía que ser única, es idéntica con la constante P. Con lo cual, como veis, estamos diciendo que Platón es el maestro del filósofo. Primero con esto hemos establecido que Aristóteles es el filósofo y aquí hemos dicho que Platón es el maestro de esa I que tiene que ser el filósofo. Sintetizado, fijaos, lo podemos resumir utilizando los cuantificadores, el cuantificador existencial con el signo de exclamación para indicar que es una existencia singular. Entonces tienes que para todo X existe de manera singular un X y existe de manera singular un Y, tal que se cumple que Y cumple F, acordaos, Y es un único, por tanto es el filósofo, y a la vez el ser maestro, X es maestro de Y, se cumple que X es maestro de Y, acordaos, tanto Y como X están existiendo de una manera individual, y a la vez P es igual a X. Ese maestro es Platón. Traducido, hay un único maestro del filósofo y este es Platón. O también podríamos decir, existe de manera individual P, aquí ya con una constante, y existe un Y tal que se cumple que Y cumple ser el filósofo y a la vez el predicado, es verdad, el predicado P como maestro enseña a Y. Bien. Como veis, son diversas maneras de expresar Platón es el maestro del filósofo. Dice, como se puede constatar, es posible expresar en lógica de predicados expresiones de cualquier complejidad del lenguaje natural. Claro, digamos, esto para nosotros se hace bastante lioso, pero en principio puedes expresarlo todo, usando simplemente variables, cuantificadores y el signo de identidad, porque fijaos, si hemos metido el signo de identidad es porque gracias a él vas a poder expresar todo este tipo de fórmulas que antes de haber metido el signo de identidad no era tan sencillo, o sea, no las podíamos expresar, pero una vez que tenemos el signo de identidad, sí. Ahora, atención, ciertamente esto tiene el aspecto negativo de vaciar de significado ontológico las expresiones que se pretende traducir. Entonces dejamos aquí esta cuestión que volveremos a considerar con más amplitud en la segunda parte. Cuando se vea ya el tema de la ontología formal, ahí veremos los límites que tiene esto, porque con esto, acordaos, el ser simplemente lo estamos reduciendo a identidad. Estamos entendiendo que el ser es la identidad de una cosa con otra. Ese es uno de los significados de ser, no lo negamos, pero no es el significado más importante ni es el significado que nos va a permitir hacer metafísica. Y ya cerramos esta parte antes de entrar en la semántica con la cuestión de los principios. Nos habla aquí el manual de 3 principios fundamentales de lógica, lo son así desde los tiempos de Aristóteles. Por una parte, desde el punto de vista semántico, son siempre tautologías, acordaos, expresiones que son verdaderas para cualquier sustitución de las variables. Y también, digamos, lo de tautologías lo habíamos visto en lógica de las proposiciones, pero si tenemos en cuenta lo que hemos estudiado acerca de las fórmulas derivables,
aquí lo que hay que decir es que son fórmulas derivables a partir de un conjunto vacío de asunciones. Por eso son principios, porque no dependen de ninguna otra cosa. O sea, en este sentido, aparecen de la nada, están ahí. De ahí viene su papel en las demostraciones. Siempre los puedes añadir, o añadir un ejemplo que tenga su misma estructura. Claro, porque aquí hace referencia a la cuestión de la ejemplificación. Esperad, en 3.3, por echarle una ojeada. Sí, cuando hablaba de... solo que este apartado lo dejamos de lado. Decir y mostrar las diferencias que había entre unas cosas y otras. El que quiera profundizar puede ver esto, pero no lo vamos a tratar ahora porque si no vamos bastante justos de tiempo y esto sí que quiero que lo veamos con claridad. La idea importante es que como digamos, son derivables a partir de un conjunto vacío de premisas, pueden intervenir en cualquier momento, se pueden hacer aparecer en cualquier momento porque no dependen de otra cosa. Tenemos los tres principios: son principio de identidad, principio de tercero excluido y principio de no contradicción. Y lo más importante va a ser que veamos las diferencias entre el tercero excluido y la no contradicción, que algo hemos comentado ya, pero lo veremos ahora con más detalle. Fijaos, el principio de identidad te dice que es derivable a cero premisas, que alfa implica alfa. Con lo cual, lo que te está diciendo es que toda proposición implica materialmente, y de hecho también implica formalmente, a sí misma. Si alfa es, obviamente, si vale 1, 1 implica 1, 0 implica 0. Creo que es bastante claro el principio este de identidad. El principio de tercero excluido, fijaos, es derivable desde cero premisas que se da alfa o la negación de alfa. Este sería el principio del tercero excluido. De cero premisas se deriva o alfa o la negación de alfa. Bien, entonces, ¿cómo llegamos a este principio? O sea, porque nosotros nos encontramos con esto, pero esto, ¿de dónde lo sacamos? Pues es muy sencillo. Partes de los axiomas que hemos visto. De alfa es derivable alfa, de no alfa es derivable no alfa. Esto ya vimos que no era también una asunción a cero premisas, no tenía mayor dificultad. Introducimos la disyunción en el consecuente. Acordaos, si de alfa es derivable alfa, de alfa es derivable alfa, del otra cosa. En este caso vamos a poner como otra cosa el no alfa. Con lo cual tienes que de alfa, si de alfa es derivable alfa, tú puedes decir que de alfa es derivable alfa y no alfa. Si de no alfa es derivable no alfa, tú puedes decir que de no alfa es derivable no alfa del alfa. Fijaos que aquí ha cambiado el orden para que ahora lo veamos con más claridad, porque aquí acordaos que existía la propiedad conmutativa. Realmente esta negación de alfa iría aquí y esta alfa iría aquí, pero para que lo veamos con más claridad lo ha puesto de otra manera. En cualquier caso, os dais cuenta que lo que hemos hecho ha sido introducir la disyunción en la consecuencia, en el consecuente, hablando con precisión. Con lo cual tenemos de alfa es derivable alfa, del no alfa, de no alfa es derivable alfa, del no alfa. Entonces, si ahora aplicamos el principio de exhaustión, acordaos, cuando teníamos, os lo vuelvo a sacar, ¿qué nos decía el principio de exhaustión? Cuando había una contradicción en las premisas, lo que había que hacer era, se negaba la fórmula que daba lugar a la contradicción y dejábamos el resto igual. Como aquí tenemos alfa y aquí tenemos no alfa, nos queda que no hay nada delante y dejamos el resto igual, con lo cual tenemos alfa, del no alfa. Vamos a recordar para que lo tengáis aquí, el principio de exhaustión. Acordaos que decía aquí que era una cosa muy parecida a la negación clásica. Lo que decíamos es que si de x unión alfa es derivable beta, de y unión no alfa es derivable beta, de x unión y es derivable beta. Aquí y se eliminaba alfa y no alfa. Aquí lo que pasa es que x sería 0 e y sería 0, con lo cual tienes alfa
y no alfa y no alfa es derivable, de ahí es derivable lo que haya detrás. De alfa y no alfa desaparece y te queda lo que venía después. Fijaos que para sacar la regla de la exhaustión habíamos utilizado la negación clásica. En la explicación que daba aquí, la fórmula derivada en la conclusión, sin embargo, viene afirmada, no porque la contradicción esté en las fórmulas derivadas, como sucedía en la negación clásica, sino en las premisas. Para llegar a la conclusión, bien se desplazaba la contradicción que hay en las premisas, tal, bien, tampoco por la regla de la contraposición, etc. Pero acordaos que la exhaustión suponía la negación clásica. Entonces, tienes que el tercero excluido te supone el principio de tercero excluido supone el principio de exhaustión, que a su vez supone la negación clásica. Con lo cual tú tienes que el tercero excluido requiere la negación clásica. Y el principio de no contradicción, fijaos, aquí el principio de no contradicción se puede formular de la siguiente manera. Es derivable a cero premisas que no puede ser, o sea, se niega alfa y no alfa. Aquí habíamos dicho que se da alfa y no alfa. Perdón, alfa, bel, no alfa. Alfa o no alfa. Y aquí lo que tienes es que se niega alfa y et no alfa. Este es el principio de no contradicción. No puedes tener a la vez una fórmula y su negación. Como no la puedes tener, eso lo negamos. ¿Cómo se deriva esto? Pues partimos como otras veces de primero el axioma alfa y no alfa, de ahí se deriva alfa y no alfa. Aquí tenemos lo mismo, o sea, aplicamos esto que no tenía la asunción a cero premisas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a eliminar la conjunción en el consecuente. Acordaos que esto se podía hacer. Eliminar la disyunción era más complicado, pero eliminar la conjunción no había problema, porque si se daba para que la conjunción fuera verdadera, los dos tenían que ser verdaderos, con lo cual tú podías eliminar uno de los dos que estaban en conjunción sin que cambiara el valor de verdad, con lo cual tienes alfa y no alfa, de ahí es derivable no alfa, alfa y no alfa, de ahí es derivable alfa, con lo cual tú llegas a estas dos cosas, de alfa y no alfa es derivable no alfa, de alfa y no alfa es derivable alfa. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Aplicamos la regla de la negación, pero no la negación clásica, sino la negación mínima. Acordaos que cuando teníamos la negación, nos decía la negación mínima, cuando llegábamos a una contradicción, lo que había que hacer era negar aquella premisa que nos llevaba a la contradicción. Como lo que nos lleva a la contradicción es esto, alfa y no alfa, lo pasamos en el consecuente negado. Acordaos de nuevo la regla de la negación mínima. Negación mínima. Lo que hacíamos en la negación mínima, cuando x unión alfa daba a beta, de x unión alfa es derivable beta, de y unión alfa es derivable no beta, por tanto nos llega una contradicción, de x unión y, alfa pasaba al consecuente y pasaba negado. Esta era la regla de la negación mínima. Acordaos la distinción que había entre la negación mínima y la negación clásica. Esto lo habíamos visto en su momento. Pero ¿qué consecuencia tiene esto? Pues muy sencillo. Que con esto, esperad para tenerlo aquí. ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues que el principio de no contradicción se ha obtenido simplemente a partir de la regla de negación mínima. Con lo cual,
La no contradicción es una regla derivable en todos los cálculos proposicionales, en el cálculo clásico, en el cálculo intuicionista, en el cálculo mínimo. O sea, si tú tienes la negación clásica, tienes también la negación mínima, pero si tienes la negación mínima, no necesariamente tienes la negación clásica. Igual, la negación intuicionista, si tú tienes la negación clásica, tienes la negación intuicionista, pero no, la negación intuicionista no incluye las otras. Con lo cual el tercero excluido y la no contradicción no son equivalentes. Acordaos que esto ya lo había planteado Aristóteles con el ejemplo ese de las proposiciones contingentes de futuro. En las proposiciones contingentes de futuro no es que no valga la no contradicción, pero el tercero excluido no vale en ese campo. Solo que de esta manera hemos planteado eso mismo a partir de esta cuestión de las reglas de derivación, porque aquí estamos utilizando la negación clásica y aquí en cambio estamos utilizando la negación mínima. Además dice, además es notable el hecho de que tercero excluido y no contradicción sean fórmulas derivables a partir de un conjunto vacío de asunciones y por ello son principios. Esto significa que aunque sean reglas sintácticas de los respectivos cálculos, la no contradicción es regla que vale en el cálculo clásico, en el intuicionista y en el mínimo. El tercero excluido solo vale en el cálculo clásico. Sin embargo, de ellas no se puede derivar nada. O sea, no pueden ser puestas como premisas de ninguna derivación de reglas. Los antiguos ya conocían bien esta propiedad y por eso los definían como principios primeros. O sea, no son unas premisas cualquiera de las cuales tú saques otra cosa, sino que es un principio primero, que está presente, pero no es que no es que de ellos inmediatamente puedas derivar nada. También, os pone aquí como detalle que la fórmula contradictoria alfa y no alfa, a veces en las consideraciones metateóricas, es la que es lo mismo que decir absurdo, alfa y no alfa, por tanto la negación del principio de no contradicción se simboliza con esto, como con el símbolo de derivación puesto hacia arriba, en fin, como lo queráis llamar, esto suele simbolizar alfa y no alfa. Bien, con esto cerramos ya. En cierto modo también ha sido recapitular lo que vimos sobre las negaciones en alguna de las clases anteriores y dicho esto, pasaremos ya a introducir la semántica en sentido propio de la lógica de predicados en el último bloque de este día.